¿Qué onda, Oye, pues nada, quería aquí presentarles a Roberto Núñez, de Estudio Núñez Zapata. Antes lo conocían como Covachita. eh, y queríamos pues darle la bienvenida, agradecerle el tiempo que nos has dedicado y nos vas a dedicar desde que has apoyado a la escuela en aceptarnos alumnos. De todo, en todos los aspectos, ¿no? Siempre has estado muy positivo al proyecto que traemos acá en Tijuana. Creo que hay muchas similitudes en cuanto a la profesión que están haciendo ustedes en Monterrey, aunque originalmente seas de Torreón, pero ya creo que tienes, me comentas, 12 años por allá, entonces ya eres más, bueno, no sé si más, ¿verdad? Pero ya has de entender un poquito más la dinámica de la ciudad. Y de mi parte, pues darte las gracias en nombre de la escuela y pues bienvenido. Vamos a empezar a tratar de hacer este diálogo un poquito más informalón. Como siempre que hemos platicado tú y yo, pues ya ves que se nos da eso. Si no, acuérdate esa sesión de Zoom de ¿cuántas horas? De 6 horas, 7 6 horas. horas ininterrumpidas. Ininterrumpidas. Entonces vamos a tratar de hacerlo así y que nos muestres tu trabajo y la gente, los alumnos que están conectados, si tienen cualquier duda durante el proceso de la charla, pueden levantar la mano o entrar en la conversación, ¿no? ¿Sale? Vamos a iniciar. Pues muchas gracias y bienvenido. Pues muchas gracias a ustedes. La verdad es que, pues tú sabes que el proyecto que tienen en la escuela pues, me parece algo genial, increíble y inclusive lo hemos platicado, ¿no? Que acá en Monterrey tal vez necesitamos una escuela libre de arquitectura, ¿no? Creo que es fascinante el buscar modelos alternativos de educación y pues también felicitarlos por todo ese proyecto, ¿no? Acá en el estudio pues somos fan de todo lo que hacen por allá y pues muchas gracias. No, gracias. Pues mira, bueno, déjame comparto, ¿no? Para ir Sí, empezando adelante. bien. Uh-huh. A ver, espérame. Ahí está. Espérame, ahora sí. Ahí va. Listo. Listo. Pues bueno, pues muchas gracias otra vez a todos. Ahí déjame lo pongo en pausa. Ahí está. Uh-huh. Pues mira, como comentabas, nosotros tenemos acá, pues cumplimos 10 años con el taller, con el estudio. Pues anteriormente, hasta hace unos meses, el estudio tenía el nombre de Covachita. Es algo que empezamos, pues como te digo, hace 10 años y bueno, le acabamos de cambiar el nombre justo porque pues ya nos asociamos mi esposa y yo y creo que también era como pues muy importante cumplir un ciclo de 10 años como muy claro de experimentaciones, de aprendizajes y pues un poquito transformarse creo que es parte importante pues de la profesión, ¿no? Y crecer, ir creciendo un poquito a poquito, ¿no? Nosotros, pues yo empecé con el estudio teniendo 26 años, ¿no? Y pues muy morro y con esas inquietudes, ¿no? Pues empezamos a explorar un poco cuáles eran las alternativas como para trabajar en la ciudad, en Monterrey. Y pues como todos cuando empezamos, pues realmente no es como que tengas los millones de clientes, ¿no? Bueno, a mí no me tocó así. Entonces, un poquito por la necesidad, más allá que por alguna cuestión como de principios o filosófica, empezamos a pensar más como en cómo encontrar oportunidades, ya no clientes, sino como territorios, posibles proyectos, posibles iniciativas que pudiéramos como ir desarrollando. Entonces, como que de alguna manera el estudio se fue acostumbrando siempre como a no pensar en tener clientes, sino como siempre estar buscando oportunidades y proyectos nuevos, ¿no? Un poquito les quiero platicar. Esta plática la generamos un poquito nada más como manera de reflexión de algunos temas que de alguna manera nos han estado dando la vuelta, ¿no? Estos 10 años y que si bien no tenemos como respuestas ante estas inquietudes,
sí creo que está chido, como que creo que son temas que se pueden abrir en todas nuestras ciudades y sobre todo en el norte del país, ¿no? Creo que tenemos muchas coincidencias en cómo se fueron desarrollando estas ciudades, la mayor parte industriales, la mayor parte pues de los 50 para acá teniendo un desarrollo, o los 80s o los 90s, ¿no? Entonces, son ciudades muy nuevas, o sea, creo yo que en su mayoría las ciudades del norte son muy nuevas. Entonces, sí creo que en eso estamos como empezando a entender cómo crear nuestra identidad o cómo crear nuestras narrativas, ¿no? De ciudad. Creo que Tijuana, o sea, tiene unos casos muy interesantes, ¿no? Ahí desde la época esta del norte y de cómo se asumen como una ciudad fronteriza y cómo, o sea, todo este sincretismo que se generó en algún momento y se sigue generando me parece muy interesante porque es como una construcción de identidad, ¿no? Y por ende como de la arquitectura que generan las ciudades, ¿no? Bueno, pues Monterrey, pues esa es una foto aérea de la ciudad. Pues realmente ahorita estamos alrededor de los 5 millones de habitantes. Eh, en extensión tengo entendido que es la segunda más grande, en población la tercera, después de Guadalajara. Guadalajara está un poquito más compacta. Acá sí estamos totalmente desparramados. Si mal no recuerdo, de este punto a este punto son alrededor de 40 kilómetros por ahí. Entonces tenemos una extensión bastante amplia y pues estamos rodeados, pues obviamente por la cordillera de la Sierra Madre Oriental, que es esta, aquí empieza. Este es el Cerro de las Mitras. Este que ven aquí al sur es el famoso Cerro de la Silla. Este de aquí es el Cerro del Topo Chico. Y bueno, si se fijan, pues la ciudad se ha ido como comiendo alrededor de los cerros, ¿no? Claro, claro. Eh, Monterrey, yo creo, pues como les comentaba, y como creo que es parte de la mayoría de las ciudades, es una ciudad muy desigual, ¿no? O sea, hemos crecido como muy desiguales, muy inequitativamente. Entonces, esta foto me gusta mucho, fue tomada desde el Cerro de la Campana, uno de los primeros asentamientos irregulares junto con la Loma Larga. Aquí está la famosa Colonia Independencia, que fueron las colonias de trabajadores, de migrantes que llegaron a trabajar en las industrias, en el desarrollo de la ciudad desde principios del siglo XX y se fueron consolidando con el tiempo. Y actualmente, si tú ves la geografía de la ciudad, déjame regreso tantito al mapa, esta foto es prácticamente tomada aquí, desde aquí. O sea, aquí en esta zona, esta es la Loma Larga, y básicamente, pues si tú te fijas, es casi que el centro geográfico de la zona metropolitana, ¿no? Entonces, fueron asentamientos irregulares que la ciudad se los fue comiendo y quedaron ahora ya como parte del centro. Pero, o sea, al final de cuentas, pues tienes acá pues una de las zonas con más dinero de la ciudad y creo que del país, que es la zona Valle Oriente. Entonces, la ciudad está llena de contradicciones, ¿no? O sea, al final creo que se ha ido construyendo de esa manera y creo que de alguna manera la topografía ha hecho que sea todavía más notorio, ¿no? La cuestión de segregación y la cuestión de inequidad, ¿no? Claro. Una de las inquietudes que hemos tenido desde el principio como taller y que nos ha llamado la atención es, pues obviamente, bueno, como lo decía, yo soy de Torreón, soy del norte y pues montamos un taller en Monterrey, ¿no? ¿Y qué es Monterrey o cómo se percibe la arquitectura de Monterrey? Y nosotros siempre hemos creído que hay como una cuestión muy interesante en cómo se habla de arquitectura, ¿no? Cuando tú lees, bueno, aquí apareciste tú, ¿va? Pero Ahí estoy yo si dos tú veces. pones arquitecto mexicano, pues lo primero que te sale es pues Luis Barragán, ¿no? Y se entiende esta mexicanidad que es como parte como del centro del país y como esta cosa de la artesanía y esta cosa de los colores. No voy a ahondar mucho en este tema de Luis Barragán, pero hacia el mundo se entendería que esto es la arquitectura mexicana, ¿no? O esto es lo que hacemos los mexicanos, ¿no? Es
creo que es una manera muy entendible para el mundo de que es algo mexicano, ¿no? Buena foto esa, ¿no? La luz. Sí, buenísima. ¿No? Pero cuando hablamos del norte del país, realmente las fotos que siempre se exploran, hasta en las películas, en las series, en todos lados, pues ves esto, ¿no? El norte del país está pintado de sepia, ¿no? Entonces, de alguna manera, siempre... Ajá, exacto. Entonces, siempre se nos dice eso, ¿no? O sea, en el norte del país esto es, así es, sepia, feo, sucio, no hay nada de cultura, estamos totalmente abandonados ahí en ese sentido, ¿no? Es violento, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, las ciudades del norte, por ser jóvenes, por tener como toda esta condición de lejanía con el centro del país, como tener todo este tema de migraciones y todo este tema de la industria y la cercanía con Estados Unidos, creo que en la construcción misma de estas ciudades siempre se ha vuelto un poco esquizofrénico, ¿no? Como que siempre estamos en búsqueda de demostrar que no somos esto y que podemos ser otras cosas, pero que podemos ser todo, que podemos estar a la vanguardia. Por ejemplo, esta fotografía es de cuando Mario Pani estaban construyendo condominios a cero y este es el centro de Monterrey. Entonces, siempre hay como esta esquizofrenia de ser la ciudad antigüita, el pueblito, a buscar la modernidad, a buscar el progreso, ¿no? Y siempre querer ser como esto nuevo, ¿no? Porque justamente no tenemos esta historia taquillera que tiene la Ciudad de México u otras partes del mundo o del mismo país, ¿no? Oaxaca, etcétera, ¿no? Entonces, pues nos hemos enfocado como, pues en importar modelos, ¿no? Como este puente de Calatrava, copia de Calatrava, que está en el río Santa Catarina. O también siempre se nos ha hecho como pensar que nuestro clima y nuestro paisaje es feo, ¿no? O sea, vivimos en un lugar feo, ¿no? Sí, o sea, eso como que está en la mente de todo el mundo, ¿no? Y entonces eso nos ha hecho como que siempre pensar que vivimos en un desierto, que no importa nada de lo natural. Es feo lo que se ha construido, bueno, no todo, ¿va? Pero en realidad el paisaje que tienen es increíble. Exacto, pero si tú le preguntas a la mayoría de las personas, aquí siguen pensando que Monterrey es un desierto, cuando realmente Monterrey tiene 5 ecosistemas, ¿no? Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, nos cruza un río completo que es el río Santa Catarina, que son fotos, estas fotos que ves ahí, güey, son del río Santa Catarina y se entiende como un desagüe, ¿no? Como un lote baldío que se tiene que usar, ¿no? Que de nada sirve que esté ahí porque es un río estacional. Obviamente cuando llueve se llena de agua y la mayor parte del tiempo pues no tiene agua. Entonces, estas fotos son antes del 2010, donde había canchas de fútbol en medio del río. Había todo este tianguis, que era el tianguis del Puente del Papa, muy famoso en ese entonces. Entonces, como que siempre hemos tenido este sentimiento de que, pues no, aquí lo que tenemos es pura tierra, no importa, hay que usarlo, todo es feo, entonces todo tiene que servir de alguna manera, ¿no? Pero, pues la naturaleza nos recuerda cada 10 años, cada 20 años que no es así, ¿no? Esta es su foto de ahí mismo, en el 2010 con el huracán Alex, ¿no? Que llegó y pasó y se llevó todo, ¿no? Todo lo que viene en el río, ¿no? Claro. Entonces, a partir de ahí, como que nosotros hemos estado como, pues siempre pensando en eso, ¿no? O sea, a ver, tenemos una infraestructura construida, como tú dices, fea, a lo mejor no tenemos esta historia taquillera como la Ciudad de México, tenemos un clima que pues es un poco difícil y unas condiciones geográficas que aunque son muy bellas, también pues generan esto, ¿no? Un río que de repente se llena. Entonces, llegan los 2000 y otra vez como el querer importar esta cultura o esta necesidad de decir, pues estoy a la punta, a la vanguardia, ¿no? Entonces nos traemos a Foster para que haga una torre, o Zaha Hadid para que haga pues estos departamentos. Entonces, pero otra vez descontextualizado, sin entender cómo, cómo podríamos crear narrativas que no sean propias, ¿no? O sea, sin tener que importar algo
y empezar a construir una identidad, ¿no? Tenemos esta idea que, pues, por ejemplo, este es el barrio antiguo en el centro de Monterrey, que pues, tiene toda la idea de un pueblito, y luego construimos estas infraestructuras como el Paseo Santa Lucía, que es un canal por donde pasaba un ojo de agua natural, que era el origen de la ciudad. Bueno, luego se construyó este canal artificial pues, con estos corredores y un parque. Entonces, vuelve a ser como esta misma pregunta, ¿no? Esta búsqueda de identidades distintas, de estas como cacofonías de qué es o por dónde debe de ir, ¿no? Cómo forzamos las cosas y cómo buscamos esto, ¿no? O pretender ser, pues, Houston, ¿no? Tener, como te digo, esta idea de modernidad y, bueno, pues, torres, ¿no? Y esto es lo que vamos a hacer y hay mucha lana y esta es la identidad de Monterrey, ¿no? Entonces, pues, nosotros hemos estado pensando mucho de que, ¿por qué no poder construir nuevas narrativas, ¿no? ¿Por qué no empezar a construir narrativas desde lo local, desde lo pequeño, desde las comunidades, desde las colonias, desde los lugares feos, abandonados, desde las ruinas, ¿no? Ahí hay un tema que tenemos un ratito como reflexionando con el tema de la ruina, del edificio este que dejó de servir, de las cosas que se abandonan, ¿no? Y de cómo esas cosas, cambiándoles un poquito la idea, pues pueden generar nuevas narrativas. Sería el caso de como Parque Fundidora, ¿no? Exacto. Creo que Parque Fundidora para mí es así el mejor proyecto que se ha hecho en la ciudad. Que representa, de hecho representa, ¿no? Representa ahorita ya. Exacto. Sí, representa como toda esta forma de encontrar una narrativa que era local, que era la fundidora, la empresa, la industria que generaba esto, y luego reconvertida a un parque. Híjole, esa construcción de una narrativa creo que es súper fuerte y ha funcionado bastante bien. O sea, la verdad creo que ese es un camino que bien que lo mencionas, porque sí, para nosotros Fundidora es un gran ejemplo, no nada más de lo que es un parque, güey, sino creo que Fundidora es el perfecto ejemplo de cómo podemos hacer una ciudad, cabrón. Imagínate todo Monterrey siendo como Fundidora, ¿no? O sea, es genial, sería genial, ¿no? Sí, sí. Creo que ahorita me vino a la mente que creo que es una ciudad que tiene que pensar más rápido de lo que puede actuar. Como que es una ciudad que, ¿cuántos años tiene? No, pues tiene 400 años, ¿no? Más de 400 años ya. Pero creo que el desarrollo, me refiero, el desarrollo Sí. de la ciudad en sí, como que ha ido muy rápido en los últimos años, precisamente por la industria que tiene, porque tiene dinero, porque es una ciudad de empuje por el crecimiento de las industrias. Entonces, como que necesita pensar más rápido de lo que puede actuar, pues. O sea, porque puede actuar rápido, tiene el power para hacerlo, pues, pero como que necesita pensar más rápido, pues, para poder crear esa propia historia, ¿no? Esa narrativa. Sí, creo que el desarrollo fuerte de Monterrey viene de los últimos 50 años para acá. O sea, realmente la ciudad se desarrolló en los últimos 50 años, ¿no? O sea, y yo creo que eso que comentas es muy interesante, ¿no? El cómo no... Ayer tenía otra charla con un cuate de acá de Monterrey. ¿Cómo no nos damos el respiro ni el espacio como para poder pensar y poder actuar, ¿no? O sea, va demasiado rápido la cosa, entonces... Sí, lo que pasa es que es precisamente eso me refería, que tenemos que aprender a pensar más rápido. O sea, porque no te va a esperar, pues. La ciudad no te va a esperar, es como Tijuana, la ciudad no espera, que se construye muy, muy rápido. Entonces, si tú sigues con la idea de un proceso de digerir una idea muy, muy pues, lento, al final de cuentas, pues ya para cuando terminaste con tu idea, ya se construyó lo que querías hacer y el dinero se aplicó en eso, ¿no? Del gobierno. Se aplicó en algo que tenían que hacerlo ya. Exacto. Claro. No, y ahí es donde como que está bien interesante el cómo piensas eso, o sea, o la respuesta desde la escala, ¿no? O sea, como pensar en estos megaproyectos se vuelve muy complicado justo por eso, el tiempo que requiere para que se desarrollen es demasiado, las gestiones, pero tal vez el pensar como en muchos proyectos muy rápidos y construirte como en agente de cambio más rápido en corto, ¿no?
en procesos como más pequeños, creo Claro. que la suma de muchas de esas posibilidades sí nos podría construir como una narrativa como mucho más interesante, ¿no? Que creo que pues es un Creo que ejemplo. las instituciones educativas como el TEC de Monterrey con su Cátedra Blanca y otros programas que tienen en lo que es, por ejemplo, en lo que es en negocios, pues es un punto de lanza, ¿no? Como para en el país, ¿no? De cómo la forma de educación ahí. Y creo que en la arquitectura también tenían o tienen esa iniciativa, ¿no? Como el hecho Sí, de poder ir construyendo esta historia de la ciudad por medio de las nuevas generaciones de claro. estudiantes que pasan por esa cátedra, ¿no? Sí, yo creo que esta inquietud, o sea, que creo que es compartida, o sea, y creo que es generacional, o sea, creo que no nada más es de nosotros como estudio, o sea, creo que, por ejemplo, como dices, está la Cátedra Blanca ahí con Agustín, con Romero, está Pablo Landa con su proyecto este de arquitectura del noreste. Uh -huh. Hay unos chicos actuales que traen un proyecto que está muy padre, que se llama Patrimonio Moderno, ¿no? Y están documentando todo el patrimonio industrial, que es muy bueno y es muy interesante, que dejaron en los años, pues de los 50 a los 80 todavía hay algo, los 70 creo que. Porque si empiezas a destruir la poca historia que vas teniendo, pues nunca va a Exacto, haber historia, nunca va a haber una forma de catalogar un edificio si los vas exacto. destruyendo, ¿no? Cada tanto, ¿no? No, y sobre todo como lo platicamos ahorita, o sea, el potencial que te da por ejemplo, fundidora, ¿no? Te está dando un ejemplo bien chingón de cómo se puede hacer muchas cosas con este patrimonio industrial Uh y -huh. no tener que hacer un tabula rasa y tumbar y hacer otro edificio ahí sin nada, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esa inquietud, yo me imagino que es como muy normal, ¿no? O sea, como que llega a cierta etapa la ciudad en la que pues te pones a pensar de que, pues, qué es lo que quieres y cómo quieres construir esta identidad, esta narrativa de ciudad y cómo la quieres hacer, ¿no? Y yo creo que ahí en ese sentido sí hay mucha gente como ya más interesada en esto, más bien de regenerar, de restaurar, de encontrar nuevas posibilidades, nuevos usos a las cosas, ¿no? Y yo creo que estamos como en esa etapa bastante gente, ¿no? Y yo creo que alguna vez lo decía Montor, que se me hace como muy chingona esa frase, ¿no? Que decía que él creía que a nuestra generación nos toca más bien limpiar la casa, ¿no? Como barrer. Uh -huh. ¿No? Y está chingona, ¿no? A mí se me hizo hacer como que, órale, sí es cierto, o sea, creo que como generación sí hay muchas inquietudes en cómo limpiar la casa, ¿no? No nada más cómo seguir construyendo y construyendo y construyendo, sino como empezar a plantear posibilidades para. Como de regeneración, una generación de regeneración, ¿no? Claro, No solamente de reconstrucción, sino de tratar de que se regenere, ¿no? Que claro, lo que debería de ser, ¿no? Porque sí se ha desviado, o se han hecho desarrollos como cuando fue todo el movimiento de la vivienda de interés social, ¿no? En las claro. periferias. O sea, a nosotros nos toca como tratar de ver ¿Cómo arreglamos, no? cómo limpiar la casa, ¿no? Para regresar a algo nuevo, ¿no? Algo, no nuevo, más bien a las raíces, ¿no? A lo que deberíamos de ser, ¿no? Pues sí, o sea, yo creo, pues sí, es como, yo siento que todo esto, por ejemplo, tocando ese tema de Infonavit, es como que agarraron un gran fiestón, ¿no? Una pedota y ahora nos toca limpiar toda la casa, ¿no? El desmadre, ¿no? Que se dejó. Y a mí me parece como muy interesante porque eh, yo creo que tiene igual importancia el arreglar, el limpiar, ¿no? No nada más el tirar y volver a hacer y el volver a hacer y volver a hacer, ¿no? Entonces, y yo creo que eso es como muy, muy, muy importante. Y ha sido como parte de nuestros intereses. Una vez un arquitecto con el que yo trabajaba en San Diego, en un momento de profesión, dijo, como estábamos diseñando la casa, decía, es que shake the box, ¿no? Como quítale todo lo que no le Exacto, sirva, ¿no? Y es lo mismo, pero a nivel como ciudad, ¿no? Como que exacto. quítale todo lo que no funciona y vamos a tratar de llegar a la esencia de lo que debería de ser, ¿no? No, y yo creo que también, o sea, a nivel, vaya, arquitectura, objeto, estructura,
Yo creo que también ha sido como una inquietud, al menos de nosotros, y como te digo, creo que también es generacional, ¿no? O sea, al final el utilizar los menos elementos, el tratar de que sea como lo más práctico, lo más funcional, lo que te pueda ayudar a generar como espacios chingones, pero que no tengas que estarlos revistiendo de tanta tecnología. Digo, también tenemos la foto que vemos ahí, ¿verdad? Que es como otra postura acerca de la ciudad y que pues bueno, va, o sea, creo que tiene que existir, ¿no? Pero alguna vez lo platicaba con otro cuate, o sea, viendo esta foto, a mí me parece que como generación en unos 20 años nos va a tocar inclusive el tener que reutilizar algunas de estas cosas, ¿no? Y eso también está chingón, ¿no? O sea, como luego agarrar estos grandes moles que de repente a lo mejor quedaron sin uso, ¿no? O pensar, por ejemplo, en los moles, ¿no? Que algún momento, pues y ahora con la pandemia ya no sabemos, pero que se tengan que reutilizar y tengan que recambiarse y tengan que buscarse otro uso. Entonces, me parece que está chingón eso y sí ha sido como una inquietud que hemos estado como dándole vueltas, ¿no? En el taller y sobre todo también... Una ruina joven, ¿no? Que se quede como Exacto. joven. La ruina joven, la ruina adolescente, que ahorita platico de eso un poquito. ¿Le seguimos o qué? Sí, 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 porque si no, no. Bueno, les preparé cinco, bueno, unas fotitos que faltaban. Estas son de una gran fotógrafa de acá en Monterrey, se llama Nora Gómez. Este es el río Santa Catarina hoy, ¿no? Y aparte, me parece como muy interesante, justo hablando de esto de limpiar o del de regenerar o del de recomponer y de cómo tal vez a veces el no hacer nada sirve, ¿no? O sea, al final creo que también como arquitectos tenemos que aprender a pensar que a veces no hay que hacer nada, ¿no? Este río se dejó de tocar 10 años y en 10 años se ha convertido como en un refugio de lo más vulnerable que tiene la ciudad. Por un lado están los migrantes, o sea, la gente que va cruzando lo ha tomado como un refugio. Y por otro lado, las especies que han regresado, ¿no? O sea, ya ahora ves garzas, ves peces, ves muchos animales que antes no había y a mí me parece como fantástico que en medio de la ciudad se haya regenerado esto de manera muy natural, ¿no? O sea, ¿se acuerdan de la foto donde estaba toda la inundación o las canchas de fútbol? Bueno, pues este es el río hoy en día, ¿no? Entonces, el ecosistema se regeneró por sí solo en 10 años, ¿no? Y eso me parece también como algo muy interesante a reflexionar, ¿no? Oye, se fue Jorge, ¿verdad? Sí, creo que sí se puede. No, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Ah, Ok, Lo que ok. pasa es que lo quité porque estaba hablando mucho, mejor me quité de ahí, que luego no No. te voy a dejar terminar, pero aquí estoy. No, hombre, dale, o sea, digo, la idea es que platiquemos. No, O no te sea, voy no, adelante, adelante. bueno, entonces, ahorita les quisiéramos mostrar 5 proyectos, creo que son 5, y de alguna u otra manera tocan como esta idea que tenemos, que como te digo, no está, es un proceso, o sea, no está totalmente resuelto, pero esta idea de la creación como de una identidad, de una narrativa, el cómo la arquitectura industrial, el vivir en las montañas se vuelve como un tema que es recurrente, el tema de las ruinas o de los edificios que se abandonan, los edificios o infraestructuras que dejan de funcionar y que se vuelven algo y oportunidades para trabajar, ¿no? Bueno, esta primera es una casa, está ubicada en la colonia San Jerónimo, es este punto de aquí. Este es el Cerro de las Mitras que les comentaba. Esto que ven aquí es la Sierra Madre. Está al poniente de la ciudad. Es una casa que hicimos en el 2018. Un poquito el contexto de esta colonia es esto, ¿no? La típica colonia clase mediera de, de las ciudades, ¿no? Norteñas, donde pues está todo y mucho, ¿no? Pero sobre todo que habla más como de la aspiración de un suburbio
hablar de lo que era la aspiración en la época, la aspiración económica o la aspiración espacial, ¿no? Pero descontextualizada, creo yo, como de lo que es el estar en el sitio, ¿no? Un poquito una vista desde la loma. Entonces hay de todo y de mucho, ¿no? Están estas viviendas, también hay edificios como este que acaba de terminar Legorreta hace un par de años, plazas comerciales, vaya, la vida ordinaria de la clase media, pero la montaña de fondo, ¿no? Este es el Cerro de las Mitras. Esta es una vista ahí de la plaza. Para entender un poquito la escala de lo que es el Cerro de las Mitras, ¿no? O sea, aquí se ve la ciudad. Este es el puente que les enseñaba hace poco, el puente atirantado. Y bueno, pues no hay que decir mucho, ¿no? La majestuosidad de las montañas que tenemos, los colores, las texturas. Creo que eso es lo más importante a rescatar y cómo podemos trabajar con ello, ¿no? Esto es muy importante porque en esto basamos, por ejemplo, lo que van a ver ahorita de la paleta de materiales de la casa, ¿no? Que esa es la memoria, ¿no? Esa es la memoria que tiene uno. Pues, ajá, exacto, ¿no? O sea, tal vez La silla. eso, creo que es uno de los caminos, ¿no? Que podemos como ir construyendo, ¿no? Pues el tema de la topografía y las montañas aquí creo que es inherente, o sea, y tendríamos que estarlo hablando todo el tiempo, ¿no? Y bueno, y dentro de eso, ahorita que hablabas de la ruina adolescente, pues, pues siempre trabajamos con referencias o casos de estudio y en este caso particular de la casa, queríamos explorar pues el concreto, ¿no? Al final, pues el cemento aquí, como sabes, pues es el material por excelencia en Monterrey, aquí está Cemex. Y sobre todo cómo entender, o sea, el hacer del mismo material el acabado final y que aparte, o sea, funcionara totalmente estructural, ¿no? O sea, como si fuera el esqueleto y que la casa fuera un puro esqueleto, ¿no? O sea, sin carne, sin nada, o sea, que todo fuera totalmente pragmático. Y puse ahorita esta referencia de Pablo Méndez de Rocha porque nos parecía que sí hace un eco a toda esta idea que te decía también de la arquitectura industrial de Monterrey, de este pragmatismo, de esta necesidad de no tenemos artesanos, ¿no? Como en el centro del país, no existe aquí el que te hace la bóveda de ladrillo, no existe mucho, no tenemos tan buenos carpinteros, o sea, entonces, pero pues tenemos cemento, ¿no? Y esto sí se puede hacer, ¿no? Entonces, esta frase me parece muy interesante porque es de un diálogo que se hizo hace un par de años en Luxemburgo. Estaba muy interesante porque el nombre del diálogo que hicieron varios arquitectos era buscar la emancipación de la arquitectura, ¿no? Entonces, desde distintos ángulos, ¿no? ¿Cómo te puedes emancipar como arquitecto? Porque pues siempre tienes un cliente, güey, siempre tienes un presupuesto, güey, siempre tienes un gobierno, siempre tienes un territorio, siempre hay. Entonces, ¿y cuándo es arquitectura, no? Eso es lo que hablaban ellos, ¿no? Y cuándo puedes ser libre, pues, ¿no? Para hacer arquitectura, ¿no? Y en una de las participaciones habló este chavo, Gilles del Alex, que tiene un estudio muy padre que se llama Muoto, que se nos hace muy interesante su trabajo. Y él hablaba un poco como de la cuestión tectónica y espacial de la arquitectura, y él hablaba de que una forma de emancipar la arquitectura es construir ruinas desde un principio, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces así asumíamos que el edificio ya en su condición de ruina inicial podía durar eternamente, ¿no? Siempre como en una especie de transición y que de alguna manera eso podía ayudar a liberar como la limitante de los programas, ¿no? Del tener que estar programando todo, del tener que encerrar una propuesta en sí y simplemente dejar los esqueletos, ¿no? O sea, si esos esqueletos te pudieran ayudar, y algo como lo que decías hace rato, ¿no? Con esta velocidad en la que crecen las ciudades, que una buena respuesta puede ser a lo mejor hagamos esqueletos, cabrón, ¿no? O sea, que puedan mutar, que se puedan adaptar, que no se tienen que terminar ya, ¿no? Y no le tengas que forrar y decir ya acabé.
sino que hoy puede ser una casa, en 20 años puede ser una oficina, no lo sé, o sea, pero que nos pudiéramos dar chance de crear una arquitectura así, ¿no? O sea, tan simple y tan en ese estado, ¿no? Y digo, esa era como su propuesta. Y se nos hizo muy interesante porque justo lo leímos en el proceso de hacer el proyecto de la casa. Y luego también nos topamos con estas imágenes de Junji Shigami, del pabellón que hizo para la Bienal de Venecia, ¿no? Y una de las cosas como se nos hace como muy interesante es, como te decía ahorita, generalmente despreciamos mucho como el paisaje de estas zonas, ¿no? Y decimos que está muy feo pero pues no, realmente no. O sea, si tienes 5 ecosistemas, pues realmente sí puedes lograr un paisaje interesante y puedes hacer como muchas cosas, ¿no? Y uno de los preceptos era cómo metemos el paisaje a la casa, o sea, cómo siempre se siente que estemos así en esta situación, ¿no? Donde estás sentado y a lo mejor es tu comedor y es el paisaje entrando, ¿no? La montaña te la traes para acá, la idea de lo verde, lo que tengas ahí, ¿no? Entonces, el esquema que planteamos fue El paisaje se lo han ido acabando realmente, porque exacto, paisajes increíbles, o sea, la ciudad se ha ido comiendo el paisaje. exactamente, ¿no? Sí me parece como muy chistoso eso, porque pues, realmente, como te decía, hay 5 ecosistemas acá, hay desierto, semidesierto, bosque de encino, bosque de pinos, y un bosque semitropical que es al sur, ¿no? Rumbo al Golfo, ¿no? Entonces, pues son de diversas formas de tener paisaje en la misma ciudad, ¿no? En este caso, pues estamos un poco más al poniente y más cercanos al desierto. Y bueno, este es un poco el terreno, es un terreno de 20 por 20 que tenía de condición preexistente un huizache. De hecho, es un huizache que creció solo y le sacamos la edad y todo, tiene 200 años, ¿no? Entonces, creció 200 años, aguantó la ciudad 200 años, ¿no? Entonces, aquí la idea, pues como te decía, era construir un esqueleto que por sí mismo se hiciera la casa, ¿no? Liberar el espacio y meter un jardín, ¿no? Que todo fuera jardín. Entonces, lo que pensamos fue en construir un sistema de traves de concreto, de vigas, que se fueran entrelazando de borde a borde del terreno y se apoyaran aquí en estos puntos. ¿Para qué? Para poder liberar toda la planta baja, ¿no? Y la planta baja, o sea, convertirla en una planta libre que pudiera mezclarse con un patio central, donde pusimos un árbol muy bonito. Y entonces toda la relación de la casa, perdón, acá está la planta baja. Toda la relación de la planta baja, pues se pudiera ser así muy libre, ¿no? Que no tuviera ninguna jerarquía, que no tuviera ninguna cosa como de vestíbulo ni nada, sino que todo fuera como un espacio continuo, ¿no? Y ese mismo entretejimiento de las vigas se repite en la planta alta y te genera igual la planta de las habitaciones, donde tú subes por una escalera, hay un corredor alrededor de la planta que está en contacto siempre con el jardín y las habitaciones pues tuvieran este contacto también, ¿no? Todas las instalaciones se hicieron por aquí y aparte había otra cosa muy interesante que nos ayudó en la solución, que teníamos una restricción de 1 metro en cada sentido del terreno. Entonces, la misma estructura. ¿Desde del primer nivel o desde el primer nivel? Desde el primer nivel. Entonces, eso nos ayudó a hacer el volado y generamos una jardinera perimetral en toda la casa. Está aquí la ves en el corte. Entonces, esa jardinera perimetral, pues también nos dio como una posibilidad de volver a meter paisaje a otra escala un poco más pequeño, pero que pues ayudara un poco también en el flujo y la sensación de la casa, ¿no? Entonces aquí está el trazado de las vigas. Este es un poquito en obra, el proceso de obra. Si se fijan aquí, pues toda la planta está libre, está volando la casa prácticamente de un lado al otro. En las esquinas, esto sucedía, o sea, donde se juntaban las traves, se generaron como estos espacios donde hicimos como tragaluces. Esta es una foto donde se alcanza a ver el patio central
y ahí se ve todo el volado de la casa, todas las vigas entretejidas, todas las traves, o sea, la estructura. 20 metros. 20 metros. 20 metros. 20 metros en los dos sentidos. Entonces, ¿qué sucedía? Que esta foto me gusta mucho porque es eso, o sea, al final, pues ya estaba la casa, ¿no? Es el puro esqueleto y las plantas libres, ¿no? Y todos los servicios como muy concentrados para no batallar, ¿no? Con eso. Entonces, pues aquí ya es una foto ya más terminada la casa. Entonces empezaba a suceder esto, ¿no? Entras y estos son, por ejemplo, cenizos, que son plantas de aquí de la región. Aquí se ve el huizache atrás. Entonces tú, por aquí llegas tú a la casa. Se me olvidó explicarles algo rápido. Aquí el muro lo inclinamos para darle espacio al huizache, entonces te generó el acceso a la casa, ¿no? Pero entras por un patio, o sea, entras por el mismo patio, ¿no? A la casa. Esta es una vista del patio central, la estructura, las dos habitaciones. Generamos esta especie de terraza dentro de la habitación para que pues también pudieras tener como este contacto. Acá está la sala del comedor, la cocina, todo en un flujo muy abierto. Este es el huizache que se rescató de ahí. Que justamente pues también la casa se hace para atrás para poder recibir un poco al árbol adentro de. Esta es una vista desde arriba de la habitación principal. Aquí estás en el comedor. Entonces se entiende siempre el puro esqueleto, ¿no? Y eso nos ayuda como también a pensar que si en algún día necesitas modificaciones de la misma casa, pues es muy fácil, ¿no? O sea, no pasa nada. Es una vista de la recámara principal. Esta es otra vista ahí del patio central. Y luego empezaba, en donde se juntaban las traves, generamos como tragaluces para estar demarcando siempre los remates de la casa. Por ejemplo, este es el remate de la escalera. Aquí le entra la luz. Y en los cuartos, en las habitaciones, también se generaban los accesos por el mismo entrecruzamiento de las traves, ¿no? Entonces la estructura pues, prácticamente nos dictó el programa, ¿no? Es un poquito el mismo detalle en la planta baja, las jardineras perimetrales. Y bueno, quería repetir un poquito nada más para entender esto, ¿no? O sea, al final la paleta material, pues tratamos de basarnos en la misma montaña, ¿no? O sea, el concreto, lo verde de abajo, ¿no? Y cómo se pudiera, de alguna manera, a pesar de que esté en un contexto, pues ya muy urbano y de colonia, pero justo desde esta vista alcanzas a ver la montaña, ¿no? Entonces se mimetiza a veces y hay una relación, pues, visual con eso, ¿no? Claro. Interesante. Aquí este es un proyectito muy pequeño que hicimos ahí en colaboración con un cuate que se llama Eric Guajardo y con otro cuate que se llama Guillermo Tirado que nos ayudó con la construcción. Es el Pabellón de las Artes. Todos los años hay una feria muy importante pública en Monterrey que se llama el Festival Santa Lucía. Entonces es un evento gratuito donde hay como conciertos, exposiciones, etcétera, etcétera. O sea, muchas cosas, ¿no? Sucediendo en la ciudad. Es en octubre, creo. Sí, ¿verdad? Es octubre. Y entonces hay 2 años, llevan 2 años, hay como una asociación que se llama Las Artes Monterrey, donde como todos los galeristas y toda la gente involucrada en el arte como que se juntaron para generar un programa de arte público. Entonces se hizo hace 2 años y el año pasado nos invitaron a desarrollar el proyectito de un pabellón de las artes, dentro del marco de lo que era la Feria de Arte Público o la Exposición de Arte Público, ¿no? Donde se invitaron a muchos artistas, se curó, entonces cada artista intervenía, ¿no? En este punto de la macroplaza. Esta es una foto de la macroplaza ya vieja, nada más quería mostrarles como el contexto. Esto era lo que existía antes de la macroplaza. En los 80s pues se hizo todo este gran espacio, muy criticado
pero pues creo que funciona, o sea, realmente creo que es un espacio público que utiliza mucho la gente. Entonces, en el contexto de este festival, pues todas las intervenciones de los artistas iban a estar en este espacio, ¿no? En todo este contexto. Y a nosotros nos pidieron que en este terreno que está abandonado, aquí hay una capilla que se llama la Capilla de los Dulces Nombres, que es como muy vieja, pues aquí se desarrollara el pabellón y se desarrollaron una serie de espacios para tener talleres y varias actividades. Entonces, este es un poquito el terreno. Y pues había dos cosas que nos llamaban la atención. Primero, cómo la gente había marcado ya la circulación, ¿no? Dentro del terreno baldío. O sea, la gente cruza en estos sentidos. Y por otro lado, bueno, estas son fotos de algunas de las intervenciones de amigos artistas y gente que estuvo participando en el festival. Estas son esculturas, una escultura de Pedro Magaña, un amigo, Adrián Dávila, Calixto también acá hizo una... Y bueno, este es el contexto un poco del terreno. Aquí está el Faro del Comercio de Luis Barragán. Y un poquito como a la inversa de lo que hablábamos, como de las ruinas o como del encontrar estos espacios olvidados, nos pareció como sumamente interesante y un poquito hablando como del huizache de la casa que viste, pues encontramos este mezquite también ahí, ¿no? Ahí estando, ¿no? Ahí lleva, no sé, yo creo unos 100 años ahí. Y la gente todo el tiempo pasa por aquí y nadie lo usa y es un gran espacio de sombra que, que pues ahí está. O sea, ya te lo dio la ciudad, ya existe y pues ahí lo usa, ¿no? Entonces, nos parecía como muy interesante dos cosas. Una, no sé si Tijuana, pero en Monterrey creo que hay una cosa muy interesante, que ni siquiera los espacios públicos te permiten tirar hueva, o sea, no hacer nada. O sea, creo que en esta ciudad estamos obligados siempre a producir algo o siempre a hacer algo. O sea, una especie como de Disney, ¿no, güey? O sea, vas a la Macroplaza y tengo que comprar el elote y tengo que ir para acá. O sea, nunca puedo sentarme a echarme una jeta, güey, a tirarme, a nada, güey. No quiero hacer nada. Y a mí me parece como muy interesante eso porque si habla un chorro como de la ideología o la cultura, ¿no? Como del norte, que no, güey, no seas huevón, ponte a hacer algo. Entonces, no tenemos, bueno, al menos en Monterrey no recuerdo ahorita espacios así, güey, o sea, donde me tenga, o sea, me pueda sentar a hacer nada, güey, ¿no? Entonces nos parecía como muy interesante el espacio este generado por el mismo árbol. Entonces, propusimos hacer simplemente una plataforma para enmarcar al árbol y para estar ahí. O sea, que no funcionara para más que estar ahí. Que luego coincidió que un amigo que estaba participando en este también Festival de Arte Público, José San Cristóbal, tenía una pieza muy bonita, que ahorita te la enseño, pero que bueno, vaya, la idea era hacer esto, ¿no? Simplemente una plataforma, ¿no? Entonces construimos la plataforma alrededor del árbol para generar, pues esto, nada más. La misma sombra del árbol ya nos daba el espacio. Utilizamos sillar, que es el material con el que está construido gran parte de la zona del barrio antiguo que está aquí al lado. Y bueno, y luego nuestro amigo José de San Cristóbal hizo una pieza que se llama Los pájaros sueñan que cantan, donde se puso a dormir mariachis y músicos ahí durante 2 horas. Bueno, ahí se alcanzan a ver un poquito de lejos. A ver, ahí, mira, ahí se ven los mariachis dormidos. Pero luego pasaban cosas bien interesantes. O sea, la gente empezó a utilizar el espacio. O sea, de repente, este es el día de la inauguración del festival y pues la gente empezó pues, a usarlo como quería, para sentarse, para platicar, para cotorrear. Entonces, se nos hizo como muy, muy interesante cómo al final el árbol era como una ruina y simplemente había que hacerla aparecer, ¿no? O sea, ya estaba ahí. O sea, el espacio ya estaba hecho, ¿no? Bueno, voy a hacer, este es otro. Este es un proyecto ya un poco más, ya tiene más años. Fue de los primeros proyectos que hicimos como públicos, también con esta idea.
Santa Elena pues está en San Pedro Garza García, que para los que no saben pues es uno de los municipios más ricos del país. Está ubicado al poniente, muy cerca del centro de la ciudad. Este es el centro histórico de San Pedro. Aquí está Las Mitras otra vez y esta es la Sierra Madre Oriental. Santa Elena es una comunidad, es un asentamiento irregular que empezó en los 70s y en los 80s más o menos les dieron el título de propiedad, pero que tiene una condición muy, muy cabrona porque están justo donde baja un escurrimiento pluvial de la sierra. Entonces, esta obra, pues la hicieron no sé en qué año, es un túnel de escurrimiento pluvial y haz de cuenta que Santa Elena, pues era como vivir en Venecia, güey. O sea, cada vez que llovía, o sea, se inundaba toda la colonia, ¿no? Más o menos de aquí a la calle, pues son 12 metros, ¿no? Y también, pues esta calle es como muy importante y divide, si te fijas ahí, el estrato socioeconómico cambia, ¿no? Entonces, bueno, este lo trabajamos para el gobierno de San Pedro y en colaboración con el Implan de San Pedro. Nos invitaron a un pequeño concursito así de esos de fast track, ¿no? De enséñame la propuesta en 2 días a ver qué rollo. Y bueno, pues la idea pues obviamente era concentrarse en esta infraestructura, ¿no? En esta ruina que ya estaba abandonada cuando llegamos porque habían hecho una conexión pluvial hacia esta calle, entonces ya esto estaba cancelado, haz de cuenta. Tenía como 10 años cancelado. Y bueno, esta era un poco la condición de la colonia. Estaba este túnel. Trabajamos, te digo, de la mano con el Implan, con el gobierno, con varias asociaciones, inclusive le entraron empresas al proyecto. Y pues la idea era muy simple, era activar el túnel, convertirlo en un espacio público. Se decidió que fuera una biblioteca para niños. Los niños querían una cancha de fútbol, que luego buscamos y encontramos un baldío, ahorita lo vas a ver, donde ya le hicimos una canchita de fútbol, pero bueno, se decidió que fuera una biblioteca, ¿no? Esto fue el resultado, o sea, pues la idea fue un proyecto muy sencillo, o sea, fue hacer mobiliario, computadoras, iluminación, y ya está, ¿no? O sea, ponerle un piso, que se le puso un piso nuevo, y ese fue el resultado de cómo quedó el túnel. Dejamos algunos de los registros de los rayones que ya estaban, y ya está. Y se hizo un proyecto aquí para arreglar la calle. ¿Para qué? Para que la calle funcionara también como una especie de plaza, ¿no? Que no nada más fuera una calle por sí misma. Se arregló toda esta parte y pues funcionó muy padre. Luego encontramos otro baldío entre casas donde se hizo esta pequeña cancha de fútbol y esta especie de pérgola ahí para que la gente pues pudiera salir en la tarde a sentarse. Y también se arregló la banqueta que daba a la calle de arriba, ¿no? Esta es otra un poquito más reciente, del 2016, también con este tema de la ruina. Esta es una escuela primaria que yo no sabía, pero la Fundación Ford, de la empresa Ford, construye escuelas y ha construido como muchísimas en todo el país. Esta fue una de ellas, pero pues ya era bastante vieja. La cerraron en los 90s. ¿Por qué? Pues porque la colonia se hizo vieja. La colonia está casi en el centro de la ciudad. Este es el Parque Fundidora. Está a 1 kilómetro hacia arriba y justo está por donde pasan las vías del tren, ¿no? Esta escuela se abandonó en los 90s y luego se convirtió en bodega de hacienda. Entonces llevaban todo lo que decomisaban ahí y lo ventaban. Mira, entonces era un basurero, ¿no? Prácticamente era un basurero. Pues lo limpiamos, o sea, ahí conseguimos ayuda con los vecinos. El diputado local nos apoyó mucho con el desarrollo del proyecto, en qué queríamos hacer. Entonces estuvimos trabajando ahí con la gente. Hasta lo usaban ya de cancha de fútbol. Esto es un poco por atrás del predio. Están las vías, hay muchas fábricas por ahí, talleres, etcétera. Y pues trabajamos ahí con los vecinos.
y pues ahí ponían lo que querían, pues desde pues una biblioteca, les faltaba seguridad, hasta quien quería un Oxxo. Pues ahí era un poquito el proceso. Y otra vez como un poquito trabajando esta idea de la ruina, había como cierta nostalgia de la gente en que no querían que se tirara la escuela, ¿sabes? O sea, no querían que tumbáramos el edificio, ¿no? El edificio estructuralmente estaba, pues no aguantaba ni un piso más, ¿verdad? O sea, no se va a caer, pero no aguantaba muchas cosas, ¿no? Entonces ahí la estrategia que seguimos fue el pensar en qué pasaría si le ponemos a la ruina una caja, ¿no? O sea, un recipiente encima para protegerla, meterle nuevas instalaciones, como aire acondicionado, nueva instalación de luz, etcétera, y por dentro dejar la ruina, ¿no? Entonces es un poquito esta la idea donde estaba la ruina y le poníamos una caja de metal simplemente para contenerla y para darle un nuevo uso, ¿no? Este fue un poco la idea. Ahí se ve la caja y por dentro se ve la escuela, ¿no? Como estaba. Entonces la caja nos sirvió para meter nueva iluminación, para meter aire acondicionado, para meter todo lo nuevo que teníamos que meter. Entonces fue casi que nada más una cuestión pragmática, ¿no? También para pues, filtrar un poco la luz del sol, etcétera, ¿no? Es un poquito la caja que en las tardes se podría abrir, entonces ya tenías una relación con el patio de la escuela. Y por los interiores, pues la ruina quedaba tal cual, nada más seccionábamos el programa para pues, hacer los salones como centro comunitario, biblioteca, etcétera, ¿no? Un poquito así, por dentro se quedaba la ruina tal cual estaba, ¿no? Okay. Y es un poquito ahí una foto del contexto por las vías. Y bueno, ahorita les voy a enseñar. Oigan, si se aburren, me dicen. ¿Cómo van? Todo bien, ¿no? Relax. Al contrario, súper bien. Gracias. Una pregunta. Hola, ¿qué tal? Hola. El proyecto pasado que nos enseñaste, al final, ¿qué fue? O sea, ¿cuál fue su uso? El de acá es un centro comunitario. Ah, Este todavía no se acaba. Ay, tengo que ser muy sincero en eso. O sea, al final hay broncas entre el gobierno estatal y municipal por el tema del contrato de luz. Entonces no hemos podido resolver que ya se ponga en uso el proyecto. Pero la idea es que fuera una biblioteca y salones múltiples, de uso múltiple para talleres de pintura, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí ahorita la bronca, de hecho, bueno, ese es un tema importante, ¿no? Generalmente este tipo de proyectos pues son de largo aliento, ¿no? O sea, este lleva 4 años y todavía no lo hemos podido echar a funcionar del todo, ¿no? Hay que tener paciencia en este tipo de cosas. Porque pues sí, entran muchos actores, ¿no? Y justamente ahorita está detenida eso, pero son salones de uso múltiple, talleres. Le metimos todo lo que ves en esta cubierta, le metimos instalaciones de gas para poder tener talleres, para poder tener, querían algo de repostería, también le dejamos todas las instalaciones, contactos para hacer una cocina, entonces todo eso quedó pendiente en el tiempo porque, te digo, tenemos esa bronca de que no se han puesto de acuerdo quién va a pagar la luz, ¿verdad? ¿qué superficie tiene? Este tiene 400 metros de superficie. Ah, Se ve más grande, ¿no? ujú. Sí, no está tan grande. Uh-huh. Sí te respondí, ¿verdad? Sí, creo. Sí. Gracias. Este es un proyecto que está en proceso. Este todavía está en obra. Les quería mostrar uno en obra y otro en proyecto y bueno, al final cerramos con otra cosita y ya. Este es un proyecto que se encuentra en San Pedro Garza García, también muy cerca del casco histórico. Es un parque de béisbol, está a 3 cuadras de la biblioteca del túnel que les enseñaba hace ratito. Esto pues es en la nueva administración de San Pedro, pues se propusieron como hacer muchísima obra pública, ¿no? Mucho proyecto de espacio público y bueno, nos invitaron a participar con este parquecito.
Es un parque de béisbol de ligas pequeñas. Ahorita que preguntabas, Jorge, antes de empezar, bueno, Monterrey sí tiene una historia como muy interesante con el béisbol. Sí. Hay hasta una película de los niños campeones que le ganaron a Estados Unidos y entonces hay como mucha, sí, sí, yo también aprendí con este proyecto que hay como una cultura muy grande de béisbol en la ciudad. Yo no soy tan beisbolero, pero pues bueno, estuvimos aprendiendo mucho de eso y sí hay una comunidad como muy, muy fuerte y muy, sobre todo muy unida, ¿no? Y hablando un poquito de la identidad y la narrativa, ¿no? Cómo vas encontrando otras historias que dices, órale, sí, 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 es una ciudad bien beisbolera acá. Sí. O sea, yo no lo sabía. Sí, en el norte así se da, ¿no? Tijuana nunca sí hay, pero no fue tan fuerte, pero sí sé que por ejemplo, Mexicali también. Sí, sí, claro. Sinaloa, Sinaloa son también. como muy, es muy norteño, ¿no? Sí, exacto. Y creo que es como que hemos ido encontrando este tipo de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, la del túnel fue construir la narrativa de una infraestructura en algo, que ahora es una biblioteca, y en este caso, pues la narrativa ya estaba, o sea, la identidad ya estaba, o sea, la gente, pues quiere mucho este parque, creo que tiene como, pues no sé, yo creo que sí, más de 50 años, por ahí no, sí tenemos el dato, pero sí tiene más de 50 años. Y bueno, pues estas eran las condiciones en las que estaba. Aquí sí, si lo ven, pues aquí hay un kinder, aquí hay una estancia infantil, entonces como que se fue comiendo ahí cosas, programa, la manzana. Y, y bueno, pues aparte pues tenía como esta disposición. Entonces, nada más les quiero platicar ahorita lo que vimos cuando lo conocimos. Lo que veíamos era cómo lograr abrir la manzana o cómo hacerla pública o cómo poder conectar todo el sitio de manera más adecuada, ¿no? Porque aquí, mira, aquí estaba la cancha, entonces aquí ya no se conectaba. Entonces, lo que hicimos fue hacer un giro muy simple de la cancha, de aquí para acá, o sea, la giramos, su centro se giró y generamos un corredor. Ahorita se los enseño en la planta. Entonces generamos corredores para acceder aquí, acceder acá y conectar toda la manzana, ¿no? Esto es un poquito cómo estaba el estadio, la canchita. Y bueno, mira, acá, aquí en este plano se va a ver mejor. Entonces nosotros giramos desde este punto la cancha hacia acá y generamos un corredor por aquí. Entonces, este se volvió un acceso más. Acá está el otro acceso y también por aquí. Entonces le abrimos como 3 posibilidades, ¿no? Entonces se vuelve mucho más ventilada la manzana, se percibe más como un espacio público que todos puedan acceder y generamos aquí un área de jueguitos infantiles que de hecho ya negociamos con el kinder, les hicimos una puerta para que los niños puedan venir aquí y usar el campo el día que quieran. Y luego para lo que es estrictamente como el área de gradas, pensamos otra vez un poquito con esta idea del esqueleto, ¿no? De la estructura, de pensar que fuera algo muy pragmático y que evitara que generaras sobremantenimientos o necesidades que a largo plazo tú sabes que en México es muy complicado mantener la obra pública, ¿no? Es un tema, ¿no? Yo creo que de todas las ciudades, ¿no? Y también por otro lado queríamos evitar que luego llegara el del partido naranja o el del partido verde y te lo vaya a pintar. Entonces elegimos otra vez el concreto como un material y la estructura y el esqueleto como la solución para lograr el proyecto, ¿no? Generamos una rampa y un sistema de columnas para toda la estructura, ¿no? No sé qué más ahorita, pero ahorita les sigo platicando. Bueno, se genera un área de administración y unas cajas de bateo para los niños. Aquí hay una especie de terraza, esta es una rampa y aquí también vas llegando a esta rampa, ¿no? Este es un poquito un corte que les quería enseñar y un render de cómo funciona la estructura. Es muy simple, ¿no? Es esta columna que está cargando este volado, que es el pasillo de acceso hacia las gradas de arriba. Estas son las gradas de arriba que van en tensión con esta parte.
y aquí nada más usamos una estructura de PTRs para sostener lo que falta de la grada y lo que falta de la losa, ¿no? Aquí en esto se generan las gradas de abajo. Entonces tú llegas, te sientes por aquí abajo. Estos son un poco los corredores que se pretenden generar ahora con el nuevo espacio. Y bueno, esta es la rampa de acceso, ¿no? Un buen corte estructural. Este es un poquito el render de cómo otra vez, pues el esqueleto. También queríamos que desde fuera, desde la calle, tú pudieras ver el juego, ¿no? Que todo el tiempo se sintiera esta permeabilidad en el espacio, ¿no? Entonces, como te decía, es el puro esqueleto el que trabaja ahí. Un poquito de cómo lo ves desde aquí. Y bueno, aquí nada más les voy a enseñar fotos de la obra. Este es el área de juegos para los niños. Este todavía está en proceso, todavía no se termina. Un poco cómo se ve. Y aquí tenemos otra vez de fondo el Cerro de las Mitras que les comentaba. Entonces también utilizamos un poquito el concreto y ahora buscamos el tono un poco diferente. ¿Por qué? Porque de este lado le da el sol del poniente a la montaña. Entonces la piedra agarra un tono más amarillo, más tierra. Del lado de la casa no le da tanto el sol, pues es un tono más gris. Entonces se nos hizo como muy interesante eso y escogimos un tonito más de tierra. Y esto es un poquito de cómo va la obra. Estos son los corredores. Estos son el otro corredor. Esta es la rampa de acceso. Estas son las gradas de cómo se va filtrando pues la gente, la luz, de alguna manera. Este es un poco cómo se ve esta punta donde entras, donde accedas. Es como se ve en el render de cómo alcanzas a ver el juego desde la otra calle. Hay una conexión con todo esto. Hay una conexión con las montañas también, visual. Muy interesante. Este es un poco el corte, cómo se ve ahora ya con la obra. Esta es la estructura que veíamos. Los corredores nuevos en el espacio. Un poco la misma vista de las mitras con el render de cómo se ve. Y el otro de cómo llegas a ver el juego. La rampa. Esto todavía está en proceso. Luego se los enseño ya terminado. Y este es otro proyecto que acabamos de terminar. Este no está construido, este es puro proyecto. Este es un club de niños y niñas. Está en la misma zona, justamente en la misma zona, en el poniente de San Pedro. Este ya está más pegado al río. Es donde actualmente hay una perrera. Aquí está la perrera municipal. Este es el espacio. Este es el terreno que nos dieron para desarrollar. Actualmente ya existe una estancia infantil, una alberca, un gimnasio, y estas son un poquito las condiciones iniciales. El proyecto pues era más bien pues regenerar todo lo que hay y construir nuevos programas, ¿no? Por ejemplo, tienen un gran problema con el techo de esta alberca. Es un problemón de filtraciones todo el tiempo. Esta estructura que se ve aquí a la derecha, que es esta de aquí, pues está pues ya también un poquito en malas condiciones. Pues obviamente pues los espacios no son los más adecuados. Esta, por ejemplo, es una foto de la estancia, no tiene iluminación natural, no tiene pues los espacios necesarios. Y bueno, nos pidieron por regenerar, regenerar este lugar, ¿no? Que aunque no es una ruina como tal, abandonada y todo, pero bueno, vaya, es un espacio que ya existe y cómo lo transformamos, ¿no? Aquí un poco me voy rápido, pero la estrategia fue, o sea, este es como el tema actual. Entonces, lo que generamos fue un volumen nuevo aquí al frente. ¿Para qué? Para articular la estancia a todos los niveles. La estancia la generamos donde ya estaba, nada más la reacondicionamos. A la alberca le cambiamos el techo y aquí generamos donde había unas canchitas de básquet, no sé si vieron. Aquí, un espacio de jardín para los niños más chiquitos, y en este espacio de acá que está abandonado generamos la cancha. Entonces, hay que mover un poquito más rápido. Con los mismos volúmenes, nada más reacomodamos el espacio, ¿no? Y un poquito el proyecto queda aquí. O sea, esta es la estancia original. Generamos un pabellón de acceso nuevo con una rampa con accesibilidad universal para conectar la estancia.
generamos un volumen nuevo para el gimnasio, que es el articulador, entras por un corredor externo, hay un polivalente, esta es la nueva techumbre de la alberca, y al fondo dejamos la cancha que ya existía, y abajo, aquí en este nivel, pusimos un polivalente ahí para las mamás y los papás y todo el rollo. Esta es un poquito la planta de cómo funciona el acceso, la rampa que les comentaba, un área administrativa, la nueva alberca, le pusimos nuevos baños a la alberca, el polivalente que les comentaba. Esto acá a un nivel arriba es el jardín de niños, vamos a llamarlo así, también para proteger un poco a los niños de las otras actividades de deportes. Esta es un poquito la idea, ¿no? Le montamos unas cajas al pabellón nuevo, aquí entras tú a la rampa, este es el acceso nuevo, este es el gimnasio, este es el acceso nuevo que generamos, le cambiamos el techo a la alberca, esto es por donde ahora entras, esta es un poco la rampa nueva que generamos, este es el edificio original de la estancia, lo abrimos todo para que se conecte con el nuevo volumen. Aquí están todos los salones y todo ya con luz natural, con más entradas de aire. Los materiales que usamos pues son muy sencillos, ¿verdad? O sea, pues es acero, concreto y ya está. Este es el nuevo techo de la alberca, es una estructura de metal con louvers, porque aquí curiosamente pues también ves las montañas, está muy bonito como el contexto. Este es el pasillo de articulación nuevo. Este que les decía, aquí está el polivalente. Este es el nuevo gimnasio, este sí lo construimos nuevo. Y bueno, ya. Y ya, este es el último y nos vamos. Bueno, este es un proyecto que nos pidieron unos amigos que empezaron una iniciativa muy interesante que es una feria de arte alternativo acá en Monterrey que se llama Fama. Está muy chido porque pues es la idea de que artistas que pues si bien no tienen galería o que necesitan producir y vender de alguna forma más directa, pues se generó este espacio acá en Monterrey para poder lograrlo, ¿no? Nos invitaron los amigos súper buenos diseñadores gráficos que se llaman Monumento y Cata, que pues, es gestora cultural y Gogo, ¿no? Este es un poquito el flyer que se hizo de la convocatoria. Y bueno, este es el espacio, ¿no? Realmente es en el estacionamiento de un centro comercial, que si bien no es una ruina, pues otra vez como que te ofrece, es un espacio como que te ofrece potenciales que tal vez no veíamos, ¿no? Entonces, este es un poquito el contexto donde se hizo el proyecto. Y lo que pensamos prácticamente fue hacer una serie de espacios como a manera de la experiencia de museo, ¿no? Donde tú accedieras y cuando entras ya no sales hasta que acabes, ¿no? O sea, te tenías que aventar a todos los artistas, o sea, recorrerlos por aquí, 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 y luego ya te sales, ¿no? Acá al fondo hicimos un área común donde existe un bar, una pequeña ágora y un área para niños y un pabelloncito ahí como sonoro para unas instalaciones que se hicieron en ese momento. Entonces era como reconvertir la misma estructura del estacionamiento en una feria de arte, ¿no? Y este fue el resultado. Utilizamos pues, pura tabla roca, la pura estructura de tabla roca para generar todos los espacios. Este, por ejemplo, es el acceso. Así es como quedaron todos los espacios de los artistas, de las galerías. Entonces, siempre había un recorrido, ¿no? Siempre entrabas a otra sala, entrabas a otra sala, entrabas... Entonces, te obligaba como a irlo siguiendo, ¿no? O sea, entras por aquí, entras por acá, cabe otro espacio. Entonces, estuvo muy padre porque, pues, sí generaba como una experiencia ahí muy interesante de museo, ¿no? Este es el bar que se hizo con estructura de andamios, de andamiajes. Tiki Bar. Ajá. Y bueno, pues ya, con esto ya terminamos
No sé si... Sí, muy interesante, ¿eh? Vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas para que, a ver, muchachos, se pongan a levantar la mano o que quiera comentar algo nos diga, ¿no? Creo que a mí me surge una duda en cuanto a la forma de gestionar los proyectos, ¿no? O sea, tú como despacho hicieron a lo mejor un primer proyecto y luego viene otro y luego se les empieza a conocer. Una vez alguien me dijo que lo que hagas al principio de tu carrera es lo que te van a buscar, ¿no? Pues veo que han hecho muchos proyectos en el espacio público y creo que no muchos despachos se avientan a esa aventura, ¿no? Porque pues, como dice, a lo mejor tardan mucho tiempo, a lo mejor no son bien pagados, a lo mejor hay muchos factores, ¿no? Pero también existe el factor de la satisfacción que te dan, ¿no? Esto, ¿no? De para qué estamos aquí, ¿no? Como arquitectos, ¿no? Entonces, ¿qué me dices tú de ese deseo de hacer el bien por medio de nuestra profesión, ¿no? O sea, a lo mejor es algo que dices, no, pues de haber sabido a lo que me metía, pues no me gusta, ¿no? Ya, o lo que sea, pero han hecho ya muchos proyectos de ese tipo. ¿Qué me dices al respecto? Yo, bueno, como te platicaba, yo creo al principio, o sea, no creo que al principio, o sea, vaya, siempre hubo mucha inquietud, pero creo que al principio no fue una decisión como muy consciente, o sea, más bien era porque ni mi ex socio ni yo éramos de aquí, de Monterrey, ¿no? Entonces, estábamos muy chavitos, ¿no? Tenemos 25 años. Entonces, como el empezar sin un conocido, o sea, creo que de un inicio no vivimos como la parte normal de que mi tía me pidió el proyecto Claro. de su baño, su remodelación, sino como al no tener eso, o sea, al no tener como esa posible entrada a un cliente ya que te soltara la casa o que te soltara... Y también veníamos como de un background del tech. Habíamos sido partícipes de un proyecto muy interesante que se llama 10 casas y 10 familias, ¿no? Que hace casas para gente con escasos recursos. Entonces, Sí. pues como que al principio fue, güey, pues, güey, no hay chamba, ¿no? O sea, hay que empezar a buscarle cómo generarnos chamba. Y necesariamente, güey, pues creo que fue la salida más natural en ese momento para nosotros, como si empezar a buscar cómo hacer intervenciones o cómo buscar un proyectito por acá, oye, aquí está chido, oye, aquí en la Loma Larga pasa esto, ¿no? Y sí, o sea, la primera que nos tocó, que bueno, no lo enseñé ahorita, pero fueron unas escaleras en la Loma Larga, en la zona de cantera, pero ahí nos invitó justamente el Implan de San Pedro. Y me acuerdo muy bien porque o sea, el pedimento era desarrollar un proyecto ejecutivo de algo que ya se había hecho, pero que no estaba como muy aterrizado con la gente, ¿no? Entonces ahí nos metimos otra vez ahí de metiches con la gente, y platicamos y al final pues sacamos otra propuesta y como que pues de ahí vino un poco todo esto que sí, o sea, ha venido una con otra y otra, una con otra y una con otra y pues las oportunidades ahí de repente salen. Yo sí creo que o sea que, vaya, no es como... Yo creo que está mal visto pensar que hacer estos proyectos es como caridad. O sea, realmente creo que debería ser la prioridad de los arquitectos. O sea, sí estamos muy rezagados en la manera en la que se entiende como el cómo hacer proyectos, tan rezagados que, por ejemplo, no existe una ley de proyecto público. Y eso pues sí dificulta mucho la posibilidad de que los arquitectos entremos a hacer ciudad y hagamos proyectos de manera pues más seria o más institucionalizada o como le quieras llamar, es súper complicado, no existe una figura legal, ¿no? Que nos ayude en ese sentido. Ha habido como muchos intentos, ¿no? Por ahí andaba el Axel y el Alejandro Hernández hace un rato peleando justo por esa ley de proyecto público, de concursos, de cómo poderle entrar, ¿no? En nuestro caso, pues sí, es un poquito como lo comentas, uno fue llevando al otro y ha ido llevando a otro y de repente nosotros mismos impulsamos algunos y pues así te vas, ¿no? Pero sí hemos tratado pues de que siempre pues, se lleve de la manera más,
más profesional, ¿no? O sea, de que sí cobrar el proyecto, de que sí te lo paguen, de a ver cómo, pero que sí te lo paguen, de tratar de entregar lo mejor posible, o sea, vaya, que no se vea como un ejercicio informal, pues, porque al final creo que debería ser visto al revés, ¿no? Como pues, es en otras ciudades, en otras partes del mundo, ¿no? En Europa, pues es lo más chido, ¿no, güey? Que te toque un proyecto público, es como, wow, o sea, Sí. y yo creo que, Por pues, eso digo, precisamente por eso digo, porque pues, no es fácil nosotros hemos tratado de gestionar proyectos por medio de la escuela, con la delegación, sí, es y súper complicado. es que a veces me pregunto si es nuestra responsabilidad realmente, ¿no? O sea, o es de los urbanistas, o es una cuestión, o una de legislación, creo, ¿no? Que es lo primerito, ¿no? En realidad, como No, dices, no hay una ley, pues legislar que existe una ley para proyectos claro. primero, ¿no? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Lo que pasa es que nadie de ninguna de las otras profesiones, los abogados no se preocupan, los políticos no se preocupan, ellos solo quieren el voto. Entonces, nosotros somos los que nos damos cuenta, pues, nos damos cuenta, pero realmente la pregunta ¿es nuestra responsabilidad o Yo, no? yo creo que sí, o sea, yo no sé si responsabilidad es la palabra, ¿no? Yo creo que no podemos decir que sea una responsabilidad, yo creo que más bien es como una necesidad, ¿no? Si O te sea, das cuenta del problema, pues tienes que decirlo, ¿no? pues sí, o sea, y como, pues no sé, yo creo que, no sé cómo ustedes lo vean o tú lo veas, pero pues ya como que estamos hasta la madre de vivir en ciudades que no están chidas, ¿no? O sea, que creo que sí necesitamos como equiparlas mejor, pensar de otra manera, construir nuevas narrativas, como lo hemos platicado, o sea, porque a pesar de todo el fenómeno no es nada más pues, local, o sea, yo creo que todas las ciudades de México están hechas una mierda, ¿no? O sea, las tenemos hechas una mierda, o sea, realmente son zonas de ciertas ciudades que están padres, nada más, pero no, ni siquiera puedes decir que la Ciudad de México en su Sí, como que totalidad. han tenido ciclos en la que sí se han hecho cosas bien, como Claro. plazas, o de repente hay ciclos, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita, como decía, estamos limpiando la casa, ¿no? De un ciclo, y quién va a hacer esas cosas nuevas, ¿no? ¿Quién va a empezar a hacer esa ciudad que Y yo creo, o sea, yo creo que hay un error y yo creo que para los chavos, o sea, no sé a ti, pero a mí me tocó mucho cuando estudiaba que nos metían cierto, no miedo, pero como que todo lo público fuchi, ¿no? Está horrible. O sea, tú le tienes que entrar a hacer el edificio de depas más chingón en la Condesa, ¿no? uh-huh. Y yo creo que no, o sea, yo creo que más bien es ya quitarnos esa cosa de que está pinche lo público o la corrupción, pues sí, sí, sí existe, obviamente es un problema pues generalizado, ¿no? Y eso es algo que hay que empezar a mover y a cambiar y modificar, pero yo creo que lo primerito es que haya gente que se interese en eso, en lo público, ¿no? Acá en Monterrey está pasando algo muy interesante que se me ha hecho bien chido, güey, que cada vez veo más jóvenes trabajando en lo público, pero desde lo público, güey. O sea, desde los implanes, desde desarrollo urbano, o sea, como ¿A qué que crees que se debe? ¿A qué crees que se debe eso? pues yo creo que es lo que te decía, o sea, yo creo que ya hay una reflexión, pues, generacional. Yo creo que pues ya todos estamos un poco cansados, ¿no? De vivir en donde vivimos, pues, güey, ya se acabó este ciclo, ya lo que fue bueno, lo que no hay que empezarlo a mover. Y Sí. yo creo que sí está chido, o sea, yo sí, claramente en estos 10 años he visto mucho cambio, güey, o sea, al grado de que, por ejemplo, este último proyecto que te enseñé o el de la cancha de béisbol, o sea, ya no hay como la eterna resistencia, ¿no? De antes que yo topaba con el funcionario de que, no, hombre, así no se hacen las cosas aquí eso no va a salir, aquí eso no va a funcionar, ¿no? El típico, aquí no se puede, Uh-huh. aquí no es Europa, aquí no es Estados Unidos, ¿no? A pensar ahora al revés, ¿no? Nos tocó en este, por ejemplo, de la cancha de béisbol, pues gratamente sorprendidos de que nos pedían más y más, ¿no? Y oye, no, es que le quiero poner el equipo de sonido más chingón a Sí. la cancha. Y es que quiero que los niños tengan lo más chingón de lo más. Wow, entonces para nosotros sí ha sido como un cambio, pues lento, pero creo que se va a empezar a vivir
creo que en todas las ciudades, de alguna manera tiene que haber este cambio, ¿no? Claro. Y ahora, lo que comentas es difícil o no, puta, es súper difícil, justamente porque no estamos contemplados en la construcción de las ciudades, güey. Yo creo que ese es un gran problema. O sea, los arquitectos no existimos legalmente. ¿Puedo comentar algo? Sí. Claro. Mira, hace rato comentaba Jorge que a los abogados no nos importa, yo soy abogada, sí nos importa. Nos importa y mucho. El problema es cuestión burocrática. Es cuestión burocrática. También soy estudiante de arquitectura, por eso estoy aquí, Roberto. El problema es una cuestión burocrática y creo que la mejor manera en que podemos lograr el cambio en las ciudades es que se unan los colegios de diferentes profesionistas, porque en hacer ciudad obviamente se van a involucrar diferentes rubros, se va a involucrar el arquitecto, el ingeniero, el abogado, el contador, claro, etcétera. Entonces yo creo que la mejor manera es que se formara un grupo en donde fuera encabezado por cada uno de estos colegios y hacer presión a gobierno, porque incluso he estado un poquito, digo, yo nunca he sido política, pero sí he apoyado un poco en ocasiones a algunas cuestiones políticas. Trabajé algún tiempo como asesor en el ayuntamiento también de Tijuana. Entonces, sí creo que es importante que los colegios se unan para lograr esta presión. Digo, ahora que tenemos también las redes sociales, la ciudadanía se podría involucrar y podemos crecer, porque sí, definitivamente las ciudades se van abandonando en vez de irse reconstruyendo y esto provoca vandalismo, etcétera, todo lo que hemos estado viendo. Pero yo creo que sí sería bueno organizarnos por medio de colegios. Y el mismo colegio, te lo digo porque incluso hay despachos grandes en la Ciudad de México, fiscalistas, que apoyan al SAT. El SAT les pide opinión, no voy a decir que despachos. He tenido oportunidad de platicar con algunos de los abogados de los despachos más importantes fiscales de la Ciudad de México y, por ejemplo, el SAT cuando va a sacar un cambio les manda lo que quiere y ellos ayudan a formar esta ley. Entonces, lo mismo puede pasar en la cuestión de la construcción si empezamos a hacer presión. Bueno, esa es una opinión. Claro. Muchas gracias, Dani. Claro. No, definitivo, ¿no? O sea, obviamente tampoco es toda la responsabilidad de los arquitectos en el sentido que todo lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? O sea, yo más bien hablaba del tema que creo que era la pregunta de Jorge, de cómo involucrarse en hacer estos proyectos y no morir en el intento, ¿no? Porque, pues, al final, pues, de algo tenemos que comer, ¿no? Y no queda muy claro cómo puedes capitalizar estos proyectos. En nuestro caso han sido como múltiples estrategias, ¿no? O sea, por ejemplo, el del centro comunitario en la Nueva Madero fue desde abajo con los vecinos y luego conseguimos el teléfono del diputado y luego convencimos al diputado que él consiguió recursos con un privado para el proyecto y luego consiguió recursos con el municipio y el estado para la obra. Entonces, o sea, sí creo, o sea, vaya, sí es como todavía un poco complicado esa parte, pero yo creo que como lo comentas, sí, primero hay que regularizar la idea del proyecto público y cómo los arquitectos podemos estar primero presentes, porque no estamos, ¿no? Y no es una asesoría, o sea, vaya, yo creo que sí tenemos que estar como también los abogados, como también todos los profesionistas que se necesiten, pero de manera directa, porque no es como voy a hacer una asesoría, es mucha chinga construirla bien como para que nada más sea eso, ¿no? Tienes que estar involucrado en todos los procesos, ¿no? En todos los procesos desde el principio, ¿no? Y a mí me parece que sí hay una chamba pendiente, o sea, como general, que sí se puede dar por los colegios, pero si no, pues también de manera ciudadana, desde las instituciones educativas, desde todos lados, ¿no? Pero yo creo que la discusión sí está ahí, o sea, es cómo sí nos hacemos presentes, ¿no? Porque, pues, generalmente, por ejemplo, el recurso público en las ciudades se gasta en hacer pasos a desnivel, o sea, en puras tonterías que a veces ni siquiera están dentro de un plan y sin ninguna reflexión. Y yo creo que
Son proyectos que realmente no trascienden en la historia de la ciudad, ¿no? Es como, hicimos ok, está bien, sí, funciona mejor un poquito las vialidades. Un ratito, ¿no? No crean algo así, un sentido de pertenencia para la gente, no crean algo que los haga, que le cree identidad a la ciudad, ¿no? Claro, y sobre todo eso, o sea, que pues tiene rato que no se piensan los proyectos en las personas, en nosotros mismos, ¿no? O sea, piensan en realidad, nomás, en realidades, en carros, en cuestiones de especulación inmobiliaria, o sea, nunca está la gente, siempre están números u otras cosas como prioridad, ¿no? Y lo hacen para justificar el ingreso, agarran 1 millón de ingreso y en realidad gastaron 700,000 pesos, por decir, y lo hacen así, y realmente mucha de la obra pública se hace así. Claro, yo no sabía eso. Claro, me acabo de enterar ahorita. Pero vaya, yo creo que el primer paso es como perderle el miedo, ¿no? O sea, como sí involucrarse desde donde se pueda, o sea, desde la escuela, como lo han hecho. Alguna vez ahí, Jorge, presentaste algunos proyectos que han hecho ahí en la escuela muy interesantes. Yo creo que pues desde ese lugar también se puede, ¿no? O sea, vaya, no, yo creo que no es... Creo que esa es una parte, ¿no? Es una parte. Claro. Una parte es la parte la académica, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en una clase que están trabajando con John Octavio Ortiz claro. de Medellín, están trabajando unos proyectos aquí en la ciudad. Mi pregunta es más como, ¿cómo no hacemos que se queden en el escritorio, en el desktop de los muchachos, ¿no? O sea, la gestión, porque sí hemos hecho otros en los que sí viene el delegado, viene esto, y luego ya cambian y pues trae otro interés. Entonces, eso es lo que a veces es frustrante, ¿no? Como institución educativa en la que traes la iniciativa y la decisión de hacer esto. Entonces, por eso te digo, por eso es lo que te comento, pues, o sea, tú como despacho han hecho mucho, entonces te preguntaba cómo logras eso. Eso es mucha paciencia, güey. O sea, mucha paciencia, güey, mucho aguantar, güey. O sea, yo creo que eso es lo más complicado. Hay una anécdota muy interesante de Agustín Landa, papá, cuando hizo el Secubi acá en la Independencia, este centro comunitario enorme. No recuerdo bien qué había pasado, pero algo como que ya no se va a hacer el proyecto. Y Agustín agarró a todos sus alumnos y se fueron al edificio de gobierno a hacerle un plantón, literalmente una huelga. ¿Cómo que no se hace? ¿Cómo que no se hace, no? Invitaron a las noticias y ahí están los alumnos con el cartelón y, ¿sabes? O sea, yo creo que... Del ciudadanía, la ciudadanía. Sí, o sea, yo creo que por lo pronto, mientras no tengamos las condiciones ideales, o sea, yo creo que sí es mucha paciencia. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, si ves en Europa se concursa, ¿no? Esto. Aquí, por ejemplo, tú le tendrías que como despacho invertirle tiempo, o sea, dinero en tu gente, todo, tener el proyecto y luego ir a tratar de, como ciudadano, a tratar de que se haga. O sea, es que, hacernos la idea que ese es el camino, ¿no? Hacernos la idea que ese es el camino. Exacto. Pero fíjate que, o sea, yo creo que, o sea, va cambiando, ¿no? Yo creo que cada vez más también las autoridades, o sea, no que sean mejores, pero yo creo que cada vez están más obligados a escucharnos, ¿no? O sea, lo que ha pasado... Cuando hay presión ciudadana, ¿no? Cuando hay más presión, creo que la gente ya no estamos tan mensos, ¿no? O sea, creo que ya es más fácil hablar muchas veces con los mismos vecinos y ya están más organizados. O sea, las redes han ayudado mucho, ¿no? O sea, yo veo que las colonias inclusive ya tienen su grupo y ya saben que, o sea, creo que hay como ciertas posibilidades que se pueden explotar de manera mucho más rápida que pues no es lo mismo si tú llegas como arquitecto solito con tu render aquí pues llegas con una comunidad, con un proyecto ya gestionado, ya armado, ya está. Oye, ya dame la lana para que lo hagan y para que ellos tengan su proyecto, pues está... Lo que quiero decir es que tienes que hacer esa inversión. Claro. O sea, lo tienes que hacer. Entonces, en las instituciones académicas es el mejor lugar donde se pueden generar esos proyectos. Porque, definitivamente. Pues, estudiando, lo estás programando, lo haces ahí, ¿no? Lo importante ahí es entender que muchas veces la política tiene sus plazos, ¿no? Ajá. O sea... Y que los proyectos no tienen esos prioridades también, ¿no? Y tienes que, antes de hacer proyectos, tienes que ver dónde hay
la pequeña posibilidad de que sí pueda pasar, ¿no? Exacto. Y entender que a lo mejor, o sea, por ejemplo, tenemos un proyecto con unos cuates arquitectos también de acá que ganamos un concurso, el despacho Garza Camisay, que ganamos un concurso de un tanque de agua. Ya vamos a pasar la tercera administración. Y sigue. Y con el proyecto y no se ha logrado hacer. O sea, obviamente queremos que se haga, ¿no? Entonces nosotros, ¿sabes? Es volver a tocar puertas. O sea, esa parte pues no se acaba, ¿no? O sea, yo creo que, y yo creo que en algún momento pues vamos a tener condiciones mejores, pero pues si no lo hacemos ahorita y no empezamos... Pero, por ejemplo, vamos a poner ese ejemplo. ¿Cómo el proyecto te lo pidió el gobierno? O con agua, creo, algo así, ¿no? Es un proyecto que... Entonces, de ahí, ¿cuáles son los pasos para que hayan pasado otras administraciones y ahora tú eres el que quiere el proyecto? ¿Que no el gobierno es el que quería el proyecto? Ah, no, bueno, pero acuérdate de eso. O sea, cuando ganamos... ¿Cambia alguna administración? Cambió la administración, cambió de gobernador. Pero entonces ahora tú eres el defensor del proyecto, ya no el gobierno hacia ti. Sí, llega el nuevo gobernador, ya no está en su lista de prioridades, entonces tienes que volver a entrar de que, oye, estaba este proyecto. Y a tocar puerta. O sea, no es, te digo, lo ideal, o sea, pero yo digo que si no empezamos por algún lugar, o sea, limpiar la casa, empezar a movernos de alguna manera, pues juntos, y yo creo que esa es la palabra más chida, ¿no? O sea, al final, todas las iniciativas son bienvenidas y yo creo que yo al menos acá en Monterrey sí detecto que cada vez la gente está más inquieta y los arquitectos están con más ganas de entrarle y de hacer proyectos. Entonces, yo creo que pues es cuestión de tiempo, ¿no? En donde podamos estar en mejores condiciones para poder hacer estos proyectos y que en vez de que sea una tortura o que sea visto como algo no padre, pues al contrario, ¿no? Sea un honor hacer este tipo de proyectos, ¿no? Y no sé. ¿Cuál sería, ya para terminar, no sé si hay alguna pregunta, si alguien quiera hacer una pregunta, pero si no, para terminar, para ti, ¿cuál es más satisfacción? O sea, de los proyectos que haces para la comunidad o los proyectos que haces para un cliente privado. Yo creo que justo ayer, te digo, tuve otra charla, yo creo que a mí me da mucha risa porque, pues así, cuates como Rubén o varios acá, siempre me han dicho que cómo le hago para tener el estómago y aguantar estos proyectos y poner una casa. Y yo les digo que es al revés. O sea, para mí es todavía más difícil una casa que hacer estos proyectos porque, o sea, cuando estás haciendo una casa te metes en lo más privado de las personas. O sea, es lo más íntimo que hay. Es complicadísimo llevar una relación así uno a uno. Bueno, pues tú nos puedes decir ahí de eso una Biblia, ¿no? O sea, meterte en el papel de lo más íntimo de una persona, o sea, sí se me hace súper delicado, ¿no? O sea, como que me parece que la parte de convencer de hacer algo se me hace todavía más complicada, porque cuando es algo público, generalmente llegas a consenso. O sea, es en dónde nos ponemos de acuerdo todos. O sea, queremos una plaza, bueno, ya es un acuerdo acá, sí, ¿no? Y creo que cuando estás en una casa, en algo privado, puta, entran hasta emociones no sé, güey, de mi baño, ¿no? O sea, ¿cómo te voy a contar mis intimidades, ¿no? De cómo voy al baño a ti, Jorge, o sea, y que tú me las diseñes como yo quiero, ¿no? Sí. Entonces creo que siempre hay un problema como mucho más profundo cuando estás en la iniciativa privada, pues sobre todo en casas, ¿no? Cuando es comercio creo que es mucho más de números, ¿no? Estás hablando ya, cúmplele con los metros y véndele y ya estás. Pero, es bueno. Ajá, que salga el negocio y ya estamos, ¿no? Pero yo creo que cuando haces como la vivienda, yo creo que es un tema que da para reflexionar muchísimo, ¿no? Porque pues te estás metiendo en lo más íntimo de una persona, ¿no? Y pues está chido, pero a mí en lo personal se me hace más difícil, la neta. Nosotros tenemos pocos proyectos privados por eso, o sea, es como muy complicado para mí en eso particular de llegar a ese tipo de cosas, ¿no? Pues por eso existen las especialidades, ¿no? Porque cada quien, en lo que más tienes experiencia, pues te hace más fácil, ¿no? Pues sí, o sea, ajá,
Pues sí, puede ser eso. Ya hace fácil ya gestionar un proyecto porque ya has hecho varios, ¿no? Entonces de eso se trata. Pero está padre, qué bueno, pues me da muchísimo gusto. La verdad es que muy enriquecedora tu charla y me deja muchas cosas en el pensamiento en cuanto a lo que estamos haciendo como institución. Que nosotros pues siempre nos hemos dedicado mucho a estar visitando las obras, casi siempre los proyectos que llevamos a nuestros estudiantes son más proyectos pues, residenciales o proyectos de iniciativa privada, ¿no? Que en cierto modo pues se dan por cuestiones de tiempos también, ¿no? De tiempos que un proyecto, como dices, un proyecto comunitario, pues te puede tardar 4 años, la carrera aquí es de 3 años, o sea, entonces van a ver un 70% del proyecto, ¿no? Entonces, pero es bien interesante cómo me despierta la inquietud y tratar de gestionar un poquito más que los proyectos que hagamos en la escuela estén encaminados a algo que puede tener algún futuro, ¿no? Que en un inicio de cuando empezó la escuela empezamos a hacer así. Y yo creo que es bien importante tener este tipo de charlas con gente como tú que ya los está gestionando para alentarnos y animarnos a continuar con una de las visiones que tenía y que tiene la escuela, ¿no? Entonces, pues te agradezco mucho que nos refresques la memoria en cuanto a nuestro deber y que para eso estamos. Aquí están pues la mayoría de los estudiantes que tenemos en la escuela y es importante que lo sepan, ¿no? De cuáles son nuestras bases iniciales de por qué se formó la escuela, que es para crear ciudad, para construir una mejor ciudad, construir comunidad. Creo que lo hemos ido logrando en cuanto al alumnado, pero me motiva más a tratar de llegar a concretarlo en algún proyecto físico en la ciudad, ¿no? Entonces, pues tenemos un chorro de trabajo, muchachos, para que en todas sus clases también traten de mantener esta charla viva, para que siempre con sus otros maestros también nos ayuden a empujar esta idea, ¿no? De que en realidad estamos aquí para construir el espacio para todos, no solamente el espacio privado para unas solas personas, ¿no? Muchas gracias, Roberto. No, muchas gracias a ustedes, la verdad. Qué padre platicar, qué padre lo que están haciendo. Ahí por ahí vi conectado a Santiago. Un saludo a Santiago que estuvo Ahí por está, acá. mira, Santiago que estuvo contigo ahí. Lástima que le tocó el COVID, pero Sí, ¿verdad? Se le tocó. luego lo invitamos de regreso. No, muchas gracias por todo y pues en lo que les ofrezca y lo que podamos ayudarles, ya saben que estamos. Sí. Órale. Muchísimas gracias, Roberto. Gusto saludarte. Gracias. Gracias a todos por estar. Gracias. Muchas gracias.